Estamos ya al final, pues, de Tito, de esta carta pastoral. Es una carta que nos instruye, nos administra de cómo conducirnos en la iglesia del Señor. Y en esta última porción, una vez más va a repetir, evita la discusión, evita y ocúpate en la edificación. Normalmente, una persona contenciosa siempre va a buscar la manera de buscar controversias en la iglesia, y el diablo lo va a usar como un bastión, una punta de división en la iglesia. Él va a usar las controversias doctrinales, va a usar también cosas secundarias que la pongan como cosas primarias. Cuando yo comencé en la obra del Señor, como creyente, en la primera iglesia que estuve, hubo una discusión tonta, rara, y casi fue un campo de batalla, porque había una mesa en la iglesia donde las damas los domingos traían el ramo, un arreglo floral. Y había un grupo que se oponía a esa mesa, porque esa mesa, cuando había el llamado al altar, estaba estorbando la espiritualidad de los hermanos que pasaban. Y la iglesia se dividió, los que estaban pro mesa y contra mesa. Y eso fue una batalla campal, que hubo empate en la votación y el pastor votó para decidir si es que se quedaba o se iba a la mesa. Cuando ustedes ven cosas torpes, sin sentido, donde se discuten, Satanás está metido. Satanás está metido en los detalles. Que si, bueno, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. A mí me parece que debíamos tener una sola copa donde todos vamos a pasar la copa y probamos la copa, y no así chiquitita, porque me parece que Cristo pasó la copa y todos tomaron la misma copa, y yo creo que debe ser vino de verdad, no jugo de la vid, porque Cristo cuando dio el milagro de la conversión del agua en vino fue vino, no jugo de la vid. Y bueno, a mí me parece también que el pan debe ser sin levadura, no galletas ni nada de eso. Entonces se forman unos problemas sobre lo secundario. Y lo que más quiere Satanás es desplazar lo importante para que prevalezca lo secundario, lo que no tiene importancia. Y yo a lo largo de mi vida pastoral me he encontrado con grandes controversias de personas que están al tanto de estar mirando detalles, métodos, fijándose en dónde está la falla, dónde está la quinta pata del gato, estar buscando. No, nosotros, por ejemplo, a mí me gustan los himnos, yo crecí con himnos, desde niño crecí con himnos, y esta iglesia no canta tantos himnos. Es cierto, hermano, pero podemos cantar música contemporánea con himnos, pero no es que somos menos espirituales porque cantamos menos himnos. No, porque yo chiquitito me acordaba cuando iba a la escuela dominical con mi abuela y oía aquellos cantos de que por el vino y todo eso. Sí, esos son memorias, recordaciones. Entonces, a veces ponemos la tradición por encima de la palabra de Dios. Y ahí está el gran problema cuando nos volvemos religiosos. Nos volvemos esquemáticos, rutinarios. Nos sentamos en las mismas sillas, queremos tener el mismo patrón y tenemos que tener cuidado porque entonces ponemos la carreta delante de los bueyes. Lo que importa para un creyente es ser guiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Nosotros los bautistas somos de muy sana doctrina. Y los pentecostales dirán, bueno, nosotros andamos en el tercer cielo, ustedes son muertos. Nosotros sentimos el Espíritu directamente de nosotros. Y cada uno dice que su odre y su vino es mejor que el otro. Pero tampoco queremos eso. Lo que quiere el Señor, y gracias a Dios que la Biblia no tiene copyright. No tiene el copyright de los bautistas, no tiene el copyright de los pentecostales, ni anglicanos, ni metodistas, ni presbiterianos, ni cuadrangulares, sino que es palabra de Dios. Palabra de Dios. Y yo como pastor tengo que estar muy alerta que la estrategia siempre de Satanás, la gran ventaja de Satanás es que utiliza las mismas artimañas.
Él es predecible. Él tiene un patrón. Y si tú conoces los patrones, en guerra avisada no muere soldado, pero caen bastante. Y uno de los patrones muy repetitivos en la Biblia son las discusiones estériles y sin provecho. Cristo tuvo una discusión, Él no la tuvo. Se la montaron a Él con el sábado. Cada vez que había un milagro y era sábado lo condenaba. Ese hombre no es de Dios. Y dice la Biblia que procuraban matarlo porque había sanado en el día sábado. Y el apóstol Pablo enfrentó el asunto de la circuncisión. Mira, yo soy cristiano igual que tú, judío. ¿Tú estás circuncidado? No. Tú no estás completo, mi hermano. Tienes 40 años y tienes que circuncidarte, aunque te duela. ¿Por qué? Porque siempre Satanás va a querer tergiversar la sana, la transparencia, la cristalina palabra de Dios, la sencilla palabra del Señor, para complicarnos. Y eso es lo que vamos a hablar. Y una de las metodologías favoritas de él es las contiendas por cosas sin importancia. Las contiendas por cosas baladíes, vanas. Entonces, principio rector. En lo esencial, que hay que tener unidad. En lo no esencial, libertad. Si usted quiere venir a la iglesia con un sombrero colorado, no tengo ningún problema con eso. Las cosas no esenciales, libertad. Si hoy yo tengo un saco puesto, un vestido, y mañana predico en un suéter, no soy menos espiritual porque tengo un suéter. El hábito no hace el monje. La palabra de Dios no consiste en comida, vestido, ropa, apariencias externas, sino una vida en el Espíritu de Dios y en la obediencia a sus sagradas Escrituras. Lo demás es adorno, es adorno. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esta última parte final de Tito, que nos dice, evita la discusión, porque la discusión no conduce a nada. Igualmente, oye, mujer, ¿dónde está mi peinilla? Oye, ¿qué pasó con las medias? Mira, a mí siempre me ha gustado esta camisa y tú no me la tienes lista. Pero oye, sí se forman unos problemas por unas cosas que no sirven para nada. ¿Sí o no? Los incidentes de tajadas de sandía que no valen nada. Y ya basta con el mundo que se forman broncas por cualquier cosa, pero en la iglesia somos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice? Vamos a ver el consejo pastoral, el consejo bíblico. Versículo 9 del capítulo 3 de Tito. Pero evita, se puede evitar. ¿Qué hay que evitar? Las cuestiones necias. Cuestiones que no tienen ningún sentido. Yo no voy a discutir tonterías. ¿Quién es mejor futbolista? ¿Quién? No me interesa. No voy a cuestiones necias. Y genealogía. Los judíos eran muy dados a establecer genealogías para ver qué pata puso ese huevo, qué tan puro eres tú como judío. Y Pablo decía, yo soy hebreo de hebreos. O sea, mi papá era hebreo, mi abuelo era hebreo, mi tatarabuelo era hebreo, mi tatara era hebreo, pero todo eso lo tengo por basura frente al conocimiento de Cristo. Los judíos le daban importancia en genealogías, a guardar el sábado, a los alimentos. Era muy dado a la esclavitud de muchas cosas que no tenían que ver con la palabra de Dios. Pero noticia, también nosotros, los evangélicos, estamos igual. Hacemos muchas cosas por rutina religiosa. Evita cuestiones necias y contenciones. ¿Contenciones qué es? Contienda, pelea, bronca. Y discusiones acerca de la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
porque son vanas y sin provecho. Cada vez que yo encuentro una discusión en una pelea, usted no ha notado que cada vez que usted ha peleado con alguien o discutido con alguien, nadie ganó. ¿Alguien ganó la discusión? No, señor. No, señor. Esa no es la manera de Dios. Y sobre todo cuando se quiere destacar cosas que no tienen importancia. Una vez Charles Spurgeon tuvo una predicación enorme allá en Londres, el príncipe de los pastores. Una predicación hermosa. Y de una multitud enorme. Y él tenía una corbata roja. Y una hermana se le acerca y le dice, pastor, yo no sé qué le pasa a su mujer, después de haber predicado el sermón. Si yo hubiera tenido aquí una tijera, le corto esa corbata. O sea, ya no tiene que ver nada con la predicación, nada de lo que... No, la corbata roja desentona. Dice, busque la tijera, pero usted también saque la lengua para cortarle la lengua también. Ya hay personas así, ¿no es cierto? No, que estamos, oye, si fulano hubiera estado aquí, qué sermón le caía a él, nunca le cae a él, a la persona misma, a otro. Y entonces tenemos ahí un espíritu de contienda y de poco crecimiento en la obra del Señor. Y a lo largo de mi vida pastoral me he encontrado con contiendas con personas que se han parado en discutir cosas sin sentido que la quieren convertir en supremos mandamientos. Y he tenido mis peleas, no porque las quiera, sino porque son contiendas diabólicas normales que se van a encontrar el pastor. Y he demorado un poquito en querer, en aceptar que esa persona no es oveja, sino que es lobo. Y tardo más que Caperucita Roja, tratando de entender que ese es lobo y no mi abuela. Y me cuesta, porque no puedo pensar que eso pueda existir, pero donde hay ovejas, hay lobos. Ahora veamos discusiones en el ejemplo bíblico. Vamos a visitar una contienda que le montaron a Cristo en Mateo 15:1. Mateo, con el asunto de lavarse las manos. Mateo 15. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Sacro pecado mortal. Ahí no vale lo que Cristo estaba enseñando, no vale sus discípulos, sino que no se lavan las manos. Eso es lo que va a haber. Un contencioso va a descalificar la vida espiritual de otro por un detalle que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros? Cristo dijo, ¿es cierto? No nos lavamos las manos, pero ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pusieron la tradición por encima del mandamiento, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Oh papá, yo sé que no has pagado la casa, no tienes supermercado, estás pasando páramo, pero todos mis saberes, mis ingresos y mi ganancia son para Dios. Son para Dios, son consagrados. Yo no estoy, ya yo soy, todo es para mi Dios. Mentira. Se quedaban con toda la plata. Pero ellos hicieron una fórmula para esquivar el honrar padre y madre. Y por eso les digo algo, hermano. Cualquier planta, cualquier cosa que suplante la palabra de Dios,
Tenemos que echarlo fuera porque es un agente venenoso en el cuerpo de Cristo. Sigan leyendo. 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No quiero que nos volvamos tradicionalistas. Una vez Pancho me contó, con el perdón de Pancho, este testimonio, que en una iglesia donde él estaba siempre tenían su coro, las togas de coro. ¿De qué color eran? ¿Púrpura? Rojo. Todos los años en rojo. 20, 30 años de rojo. Pero alguien propuso verde, azul. Votación, dividida la votación, pero ganó el azul. Pero el error fue haberle dado la plata a la hermana que votó por el rojo y que fue a comprar la tela y le mandó a hacer la confección. Y cuando vieron las togas vinieron rojas. Aunque se cayera el mundo. La vida de fe es la libertad que nos da el Señor en su palabra. Es tan hermoso vivir los principios cristianos y bíblicos que uno navega felizmente porque la vida de Cristo es abundante. Porque yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando nos dejamos llevar y enseñar y guiar por la palabra, es una plenitud, es una alegría. No hay nada, ninguna atadura. Todo es para bien. Todo coincide. Como dice el Salmo 1, que será como el árbol plantado o el hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Todo sale bien y bien. Y viene el diablo. No. Están haciéndolo mal. Están haciéndolo mal. Y ahí viene un discutidor. Y a mí, hermano, si aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, a mí me da pena buscar mi anuario. Cuando yo me gradué, no lo busquen en mi secundaria. Está mi foto reída ahí. Y abajo dice: nació el día en que Sócrates perdió su primera discusión. A mí me da pena, vergüenza, lo polémico, controversial, discutidor. Debía ser un tipo antipático. Yo creo que nadie quería ser amigo mío por lo contradictor que era yo. Todo lo discutía, todo le daba la vuelta. Debe ser un tipo insoportable totalmente. Cuando Cristo vino a mi vida, usted no puede. Cualquiera piensa que a mí me llevan las hormigas y que yo soy incapaz de contradecir nada. Pero Cristo cambió mi vida. Yo busco la paz y la sigo y quiero siempre la edificación. Sí, porque cada vez que hay discusión no hay edificación. Y entonces seamos amables. Eso indica que no tienes que omitir la verdad y decir, hermano, oye, mira, tiene los cordones sueltos del zapato. No, podemos advertir cosas, podemos señalar, podemos decir las cosas, siempre y cuando sazonados con sal y con mucho amor en las cosas. Por cosas que no hay más. Porque dice que la palabra blanda, ¿cómo es? La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y Satanás es experto en acusar. Satanás, el propio nombre Satanás significa acusador, calumniador. Una persona que está robando reputación, está quitándole autoridad a alguien. Los chismes, los bochinches, las murmuraciones, los rumores son para robarle reputación a la gente. Pero nosotros no somos así. Vamos a evitar discusiones estúpidas. Perdona la palabra estúpida.
pero que no tiene ningún sentido. Y no nos vamos a enfrascar en discusiones donde vamos a terminar peleados. Suficientes en esa, me acuerdo cuando estaba en la universidad, en la cafetería de allá de la Facultad de Derecho, la gente peleando ahí sobre el mundo y cómo arreglarlo tomando café. Por favor. No arreglábamos nada. ¿Y qué dice Cristo? Volvamos donde estamos, en Mateo 15. Mateo 15 dice, el verso 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No es el arroz con frijoles lo que te va a contaminar, es lo que sale del corazón. Ahí que dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta, escuchen bien, y sería bueno resaltarla, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿será qué? Desarraigada. Cualquier cosa sembrada en el cuerpo de Cristo que no pertenece a la palabra del Señor, hay que arrancarla. Eso no es bíblico, eso no es cristiano. No es cristiano. Cuando yo llegué a yo tuve una influencia cuando estuve de secundaria a la universidad, que estuve en un grupo católico jesuita con un sacerdote muy buen tipo, excelente hombre. Inclusive me invitó a que tuviéramos un encuentro, porque en ese centro universitario del cual fui fundador pasaron 2.000 estudiantes universitarios del interior. Y el cura era eléctrico, por plomero, carpintero. Y nosotros, cuando yo venía a Panamá, como buen hijo pródigo, no quería vivir con familia, sino lo más lejos de la familia. Y con un amigo fuimos allá y le dijimos, mira, padre, nosotros queremos que nos dé alojamiento. Nosotros a cambio le barremos y le trapeamos todo este convento que está aquí. Mira tú, sin necesidad económica, pero muchas ganas de no pisar familia. Y el tipo se nos queda esperando y dice, llámenme una semana. Y después lo llamamos y dice, bueno, vénganse ustedes 2 y 5 más. Comenzamos a hacer camas, camarotes, pupitres, mesas de ping-pong, salones de estudio, biblioteca, una cafetería. Fue una belleza. Nosotros mismos limpiábamos y teníamos a un solo teléfono para todo el mundo. Y había con sus casillas, te llamó fulano con sus cositas. Había una maderita en rojo, no estabas, y verde estabas. Y hacía todo unas cosas bien bonitas. Pero ¿qué pasa? Y el momento, ¿cuál fue la influencia mía? ¿Fue bíblica? No fue bíblica. En ese tiempo estaba el envenenamiento de que la teología de la liberación, de que el Dios de los oprimidos y de los pobres, y que Dios estaba con los movimientos sociales, y nosotros, y ahí conocí yo curas guerrilleros y todo. Increíble. Nunca abrimos la Biblia. Hacíamos nuestras propias misas con canciones de protesta. Jamás abrimos la Biblia. Y queríamos arreglar el mundo y nosotros mismos no podíamos resolver los problemas de nosotros mismos. A los años yo me convertí y me llamaron para que diera unas palabras como fundador del centro. Y lo que hice fue predicar el Cristo a todos ahí y al cura. Ahora en estos días me llamaron y dice, Ricardo, tenemos un encuentro, allí vamos a hacer. Yo hago la misa y tú haces la prédica, dice. Y lo que quiero decir con esto es, todo lo que yo recibí durante todo ese tiempo, 0
de palabra de Dios. Estaba encadenado a mi pecado. No podía hacerle influencia a nadie porque yo mismo estaba condenado por el pecado. Y Pablo dice, y el apóstol, no, Señor, cualquier cosa que los desvíe del contenido santo de mi palabra, arránquela y deséchela. Y volvamos donde estábamos. Vamos a seguir en Mateo 15, la parte final. Dice, verso 14, dejadlos. Son ciegos, ¿qué? Guías de ciegos. Y hermanos, hay muchos ciegos siendo guiados por ciegos. Hoy en este mundo, muchos líderes ciegos guían a ciegos. ¿Y para dónde van? Y si el ciego guiare al ciego, ¿a dónde van? Para el hoyo, mi hermano. Hay muchos que están siguiendo los héroes equivocados y no a Cristo. Y Cristo, cuando ve a la multitud de gente, dice, son como ovejas que no tienen pastor. Porque hasta que el hombre no sea guiado por Cristo, está siendo guiado por un ciego. Un ciego que no sabe ni para dónde va ni para dónde camina. Y todo lo que hace es caos y destrucción. Y miren, verso 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Pedro dijo, pero Pedro, si yo no estoy hablando en parábola, que a veces, bueno, es bueno encontrarnos con Pedro, que también tenía sus problemas de aprendizaje, porque que a veces creemos, yo personalmente, que soy un poco lento de aprendizaje, pero Pedro también. Entonces, Cristo, mire cómo es un maestro. Cuando un maestro tiene un alumno que no entiende, él todavía baja más el nivel. ¿Y qué fue? Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, boca, esófago, estómago, y es echado en la letrina? Está haciendo una explicación de kindergarten. Está diciendo que la comida no es lo importante porque el cuerpo se purifica a sí mismo. El cuerpo se limpia a sí mismo cuando llegan los excrementos a la letrina. Eso siempre me decía mi papá. Déjate esas boberías de esos capitalinos, de que cuando dicen que van a comer algo, ay, eso me hace daño. El cuerpo se limpia solo. Y es verdad. Ay, soy alérgico. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. No son las rutinas o los ceremonialismos o los ritualismos los que nos van a apartar de nos van a dar santidad. Es la vida en el Espíritu de Dios y en su palabra lo que hace el cambio. No me vengas con esa cosa. No es el ceremonialismo. Es la vida, el Espíritu de Dios y su palabra la que hace una operación de corazón abierto. Y Cristo, las palabras más fuertes de Cristo fueron precisamente ¿para quiénes? Para los escribas y fariseos que estaban como unos auditores mirando qué estaba haciendo. Las palabras más fuertes, porque ellos no se convirtieron, no aceptaron al Señor. Ellos persistieron en su necedad y llevaron a Cristo hasta Pilato y hasta la cruz, cumpliendo así la palabra de Dios. Y lo que yo quiero, hermano mío, es que cualquier cosa que no tenga que ver con la palabra de Dios, si alguien nos viene a formar bronca por tonterías secundarias, alto ahí. Esto no tiene ninguna, esta planta no tiene que ver con la iglesia del Señor.
segundo lugar, por un lado, evita las discusiones estériles. Y por otro lado, si tú ves a un hermano que persiste en la necedad de estar produciendo una división por un punto que él vio que estaba fuera de la Biblia, según el criterio de él, y persiste y trata y divide y se reúne aparte y trata de buscar la división en la iglesia, ¿qué hay que hacer con esa persona? Deséchalo, dice. Deséchalo. ¿Y dónde lo dice? Versículo 9, 10. Volvamos a Tito. 9 y 10. Ya leí el 9, ¿no? El 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué hay que hacer? Deséchalo. Deséchalo. ¿Qué haces tú? Tú tienes una vaca que se metió en la hortaliza de lechugas. ¿Qué haces? ¿Que se coma la lechuga? ¿O comienzas a preguntar, ¿por dónde entró esa vaca? Aquí, ¿por dónde entró esa vaca aquí? La agarras con un palo y sacas la vaca porque se va a acabar las hortalizas de lechugas, ¿verdad? Igualmente, deséchalo. ¿Y ahí por qué hay que desecharlo? Porque en verdad, yo no sé, pero contra tú. Yo creo que tú no eres oveja, hermano. ¿Ah? Son lobos vestidos de oveja que se incorporan al rebaño de Cristo para dividir la iglesia y comérsela a las ovejas. Dice Pablo allá en el discurso de Mileto, después de mi partida entrarán al rebaño lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Se van a aprovechar de él. Y un pastor tiene que tener la autoridad de decirle al lobo, fuera, 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 fuera. Y todo pastor tiene su perro allí. Gracias a Dios tengo a Katy, que es viva también. Esa pesca mosca en el aire. ¿Ah? Y dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo, o sea, que después de haber llamado la atención varias veces y todavía empecinado, tosudo, contumaz, continúa tratando de formar una brecha dentro de la iglesia, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Él ya se apacienta a sí mismo. Él ha sacado su propia conclusión. Yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde salieron los mormones? ¿De dónde salieron los testigos de Jehová? Del propio seno de la iglesia. De unos contumaces que dividieron el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿eso no va a ocurrir en el día de hoy? Sí. Sí, Señor. Y a mí me ha costado asimilar eso porque mi tendencia a ser amable, amoroso, me encanta la gente. Pero tengo que saber que los lobos no son domesticables. Y ya está condenado por su propio juicio. Un ejemplo claro de esta contienda doctrinal que la vivió, se ve en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, las parábolas inclusive de Cristo. En Mateo 13 nos hablan de toda esta contienda que va a haber. Y va a ser una contienda muchas veces verbal. Vamos a verla en Gálatas 6. Ahí se ve una radiografía de cómo se da este tipo de divisiones.
Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Las ovejas estaban siguiendo a un lobo. 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren que pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio es puro, pero siempre va a haber la manera de pervertir el evangelio del Señor. Es tan sencillo el evangelio que dice que hasta un torpe no se puede perder. Pero el diablo siempre lo va a complicar. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, escuchen bien, si aún el mismo Pablo, un ángel del cielo, bajara ahora mismo con sus alas a esta iglesia, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que, anatema, ¿qué significa anatema? Maldito. Si viniera un ángel aquí, una cosa increíble, se para aquí y dice, señores, el plan de salvación ya no va a ser a través de la cruz del Calvario. El Señor ha cambiado el plan, esperen nuevas noticias. Maldito, te reprendo, Satanás, lárgate de aquí, demonio. Porque el plan de salvación es irrevocable. Y cuando participamos en la cena del Señor, estamos celebrando el irrevocable pacto de sangre del Señor. Y que nadie nos venga a robar lo que Dios nos ha dado. Que nadie nos venga a robar. ¿Cuántas gotas de tinta se necesitan para echarle a un vaso de agua para no volverlo potable esa agua? ¿Cuántas gotas? Una gota. Una vez un hombre me dijo a mí, de la forma más desfachatada, que él mantuvo a su familia vendiendo agua. Vendiendo agua, sí. Vendí leche, pero era más agua que leche. Dice, mantuve toda mi familia vendiendo agua. Ahora, mucho, si nosotros diluimos el contenido santo de la palabra de Dios, derivamos en otro evangelio. Sigamos leyendo. Llegamos al día. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería ¿qué? Siervo de Cristo. Siervo de Cristo. Ahora en estos tiempos finales en Estados Unidos, por ejemplo, no es bueno decirle a la gente que el pecado es pecado. No, hay que ser un poco más suavecito porque la gente no quiere sentirse presionada. Pero el pecado es pecado. Aunque se caiga el mundo. Pecado es pecado. Y no podemos suavizar eso. Siga leyendo. Ahora vaya al capítulo 2. Estamos en una contienda. Capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, estaban presionando a Pablo para que circuncidara a todos estos gentiles. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, ¿cómo entra el diablo? A escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. La libertad que tenemos en Cristo es por la palabra limpia de Dios. No podemos permitir que nadie nos quite esa libertad y someternos a esclavitud. Usted sabe cuánta gente. Dios va a tener un castigo ejemplar para los falsos profetas y los falsos maestros. Porque desde un púlpito hay una influencia. Si yo le digo, por ejemplo, a un grupo sin ser bíblico y que son sinceros de corazón, y les digo, mire hermanos, a eso de las 6 de la tarde, debajo del Puente de las Américas, hay una unción. Y el Espíritu Santo cae allí en ese momento. Usted no tiene idea lo maravilloso que va a ser para usted. Vaya a las 6 de la tarde.
hay las radiaciones espirituales que hay ahí. Si la gente no tiene la guía del Espíritu, caemos en manos de gente falsificadora que se va a enseñorear de las ovejas del Señor. Que Dios me libre, que Dios me cuide, que sea, y mi oración es, Señor, yo quiero ser un pastor que le dé el pasto sano de la palabra de Dios a las ovejas tuyas. Señor, permíteme que así sea, que no manipule a nadie. Cuando mi papá le dije que me había convertido a Cristo, él no se metió. Dice, bueno, Ricardo, yo respeto tus cosas. Después le dije, voy a ser pastor, ahí le dolió. Ahí le dolió. Y él estaba hablando con un amigo en la sala que se llamaba Héctor. Ya papá y Héctor ya partieron. Gracias a Dios que papá se fue con Cristo por su cáncer. Y él me dice, oh Héctor, qué desperdicio de hijo mío. Yo que le tenía una carrera política a mi hijo. Ya yo lo tenía a mí enfilado. Estábamos, mira, íbamos bien y ahora mira toda esa tontería de pastor, oye. ¿Y yo qué voy a hacer, hombre? Bueno, ahí la única cosa buena es que esa gente no toma trago y bueno, no les va a pasar ningún accidente, no va a tener hijos regados por ahí. Esa era la parte buena que él veía, ¿no? Okay. Entonces, después él habló conmigo, ya te voy a decir una cosa, Ricardo. Si tú vas a ser pastor, yo no me meto ni lo entiendo. Pero sí te pido que no te aproveches de nadie. Que no seas pesetero. Que tomes en serio lo que vas a hacer. Y que seas honesto en todo lo que hagas. Y esa palabra la tengo en mi corazón. Porque mucha gente habla mal del Evangelio porque se han aprovechado de las ovejas del Señor. Y queremos tomar en serio esta situación. Tomarlo en serio. Pero para tomarlo en serio uno tiene que ser humilde ante el contenido de la guía de Cristo en su palabra. Estábamos en el verso 2, ¿verdad? Versículo 3 al 5 dice, a los cuales, el verso 5, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No hay que, ni por un momento, hay que acceder a aceptar cualquier tradición o mandato de hombre que no tenga que ver con la palabra del Señor. Ni por un momento. Y aquí en este libro de Gálatas, el apóstol Pablo tuvo que reprender nada menos que a Pedro, porque estaba cayendo en una acción divisoria dentro de la iglesia del Señor. Y vamos a ver este asunto, porque estas cosas son tremendas. El versículo 11 al 16 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía a él como cara a cara, porque era de condenar. ¿Cómo hay que hablar cuando uno va a hablar cosas frontales, cuando no andan bien la gente? De cara a cara. No como nosotros los latinos, que estamos muy dados a hablar oye, ¿tú viste lo que me hizo este fulano? Oye, ¿tú vieras todo lo que me hizo? Oye, habla con la persona primeramente. Pero lo último en saberlo es la misma persona. ¿Qué hay que hacer? Cara a cara. Habló con Pedro y dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿qué hacía Pedro? Comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Es decir, que cuando Pedro estaba en la iglesia gentil, en la iglesia no judía, y llegaba a las casas y decía, bueno, ¿y qué hay de comer? Bueno, tenemos puerco hoy. Bueno, venga, el Señor me enseñó a mí una vez que me bajó una cortina, que no llame inmundo a lo que yo he limpiado. Venga, ¿y qué más hay? Un poco de iguana tenemos también. ¡Wow!
No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Venga para acá, hombre. Y aquí viene. Oye, Pedro, parece que llegado Jacobo con una delegación de judíos. ¿Cómo va a ser? Ya se volvió judío. Y al tipo no ni saludaba a los gentiles. Entonces Pablo lo miró. Lo que tú estás haciendo no tiene perdón. Tú estás poniendo aquí una división de que ustedes, que los judíos están por encima de los gentiles. Y aquí viene la palabra fuerte que le dijo. Dice el verso 13, y en su simulación, mire con la palabra usó el apóstol, simulaba, estaba actuando. Participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, sí, delante de todos, Señor, hazme así. Hazme así, frontal. Cuando tengo que hablar, frontal. No discutiendo. Cuando hay que parar algo, pararlo. Y delante de todos, ¿qué hizo? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué quieres obligar a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que el hecho de ser judío no me hace acepto a Dios. Tuve que creer por fe en Jesucristo. Y el judío que no recibe a Cristo va para el infierno. Y se lo dijo Cristo a Nicodemo de un tiro. Pero sin embargo hay iglesias hoy que se han vuelto mesiánicas, que ya se ponen nunca me aprendo el nombre ese. Bueno, eso, pues la gorrita y la cosita, y comienzan y tienen la Biblia en mitad en hebreo, y guardan el sábado y no comen chuleta. Y se fueron para atrás. Para atrás se fueron. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí no me hace santo mi práctica rutinaria y tradicional, sino mi fe y mi relación con el Señor. Y todo el que quiere persistir en una división hay que desecharlo. Porque ¿cuál es la meta de Cristo? ¿Qué es lo que más desea Cristo en su iglesia? Primera, los Corintios 1:10 me dice qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esto es unidad. Habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis como perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es unidad. Mente, parecer. Hablar una misma cosa. ¿Eso es posible, hermano? ¿Es posible tener una misma mente, un mismo parecer, un mismo hablar? En una iglesia como esta, que es un batido de una ensalada de naciones. Venezolano con ecuatoriano, con salvadoreño, con... ¿Cómo vamos a enredarnos aquí? No, que nosotros los salvadoreños somos así. No, que nosotros aquí, el alemán. Imagínate tú, un alemán por acá. ¿Cómo seremos? ¿Cómo nos vamos a desenredar nosotros aquí con esto? Solamente cuadrándonos a una misma verdad. Todo este banderío que hay aquí es una sola bandera, que es Cristo. Y nos sometemos a una sola. Y cuando tenemos a un solo jefe con una sola palabra, podemos hablar una misma cosa, tener una misma mente y tener un mismo parecer. Si no, ¿qué va a pasar? A mí me parece, yo creo, yo fui entrenado, tengo una maestría y un doctorado en teología,
Tengo algo también de sexología y yo tengo una experiencia muy vasta. Y entonces, un momento, ¿cómo nos vamos a cuadrar nosotros aquí? Solamente sometiéndonos a la palabra de Dios. Eso es lo que trae unidad. Unidad. Ahí está mi hermano Juan Carlos, argentino. Carlos dice, pastor, yo tengo que ver en mi pueblo argentino que hay cristianos. Sí hay bastante, Juan Carlos, vas a ver. Ve allá. Sí, porque mi pueblo es duro de conseguir llegar a Cristo. Pero lo hay. ¿Y cómo un argentino puede hablar con un panameño? Solamente sometiéndonos a la palabra del Señor. ¿Sí o no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aquí hay diferentes culturas, diferentes niveles de escolaridad. Solamente en la iglesia de Cristo se puede sentar una indígena con un empresario tranquilamente y somos hermanos en Cristo. Y aquí hay hermanas, sastres, modistas, personas sencillas que disipulan a odontólogos y médicos. Dígame en qué lado pasa eso así. Porque la sabiduría que viene de Dios es diferente a la sabiduría del mundo. ¿Y qué hay que hacer con el que persiste en la división? Deséchalo. ¿Va a haber gente así? Sí, va a haber gente así. Lo tuvo Cristo, lo tuvo Pablo y ha asistido a lo largo de toda la historia y lo va a tener Ricardo también y lo ha vivido también. Y en último lugar, el último consejo, si no voy a estar discutiendo ni tampoco quiero dividir la iglesia, ¿qué debo hacer? ¿Estaré neutral? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ocúpate en buenas cosas, en buenas obras. Ocúpate. ¿Cuál es la mejor forma de no preocuparse? Ocuparse. Y Dios nos da la capacidad a través del Espíritu Santo para producir en nosotros buenas obras. Veamos la parte final. Dice de Tito. Vamos a nuestro Tito y terminamos en nuestra última parte. Cuando envíe a ti, a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir en Nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Eso es lo que tenemos que procurar. Que nada nos falte, que nos asistamos, que nos socorramos, que llenemos necesidades unos a los otros. Verso 14. Y aprendan, escuchen, y eso se aprende, también los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Los hijos de Dios. A ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Nosotros tenemos que mostrar frutos agradables y buenos en pro del prójimo y en pro de la iglesia del Señor. Y basta con que uno quiera servir y agradar y ser útil al cuerpo de Cristo, que va a tener lugar. Y siempre recuerdo a mi hermano Weldon, que está aquí, cero Spanish. Vino a la iglesia, puso su cámara y mandó los sermones a la internet. ¿Cuántos años quise hacer eso yo? Pero el Señor tuvo que traer un americano de allá, una caja de herramientas desde allá, traerlo acá. Esta noche ya está mandándolo para la internet, con una disciplina increíble. Todavía no habla español. Cada vez que presentamos un niño en la iglesia, cada vez que hay bautismo, el que quiere servir siempre va a encontrar lugar. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor.
Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Eso es lo que tenemos que ocuparnos. Mira lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales, ¿qué? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermosa ocuparme las buenas obras, y unas buenas obras que no vienen de nosotros, sino que Dios mismo preparó de antemano. Qué bueno ocuparnos en las obras de Dios, puestas en el corazón. Qué bueno, nunca creí que pudiera yo ser pastor. Y aún todavía pienso cómo Dios se le ocurrió la idea de hacerme un llamado a mí, siendo un joven bastante indisciplinado y desordenado, para que la gloria fuera de Él totalmente. Y Romanos 14:19. Romanos 14:19. Me gusta este texto. Dice, así que sigamos, escucha hermano y quédate con este versículo si puedes. Trata de darle ahí date un cachetazo. Dale, despiértate. Quiero que te quedes con este versículo nada más. Ahí, aguárdalo, fuérzate un poquito. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que hay que hacer. Si que contribuye a qué? A la paz y a la mutua edificación. Y estamos en el cielo. Solamente con este versículo, hoy estamos en el cielo, hermano. Porque la iglesia es un pedazo de cielo. Y lo mejor es que mis amigos que están aquí en la iglesia, no sé si vamos a llegar a los 80 años o a los 100, pero el tiempito que nos quede por aquí reuniéndonos nosotros, lo bueno va a ser que en la eternidad nos vamos a ver todos los días. Y los amigos de aquí van a ser los amigos de allá en la patria celestial. Y aplicación. Hermano, si eres un hermano que discutes por todo, como lo era yo allá en secundaria, y formas bronca por nada, y estás buscando nada más para dónde meter la cuchara para formar lío, cuidado con ser una persona que tienes más características de lobo que de oveja. Cuidado con que tendremos que darte un palazo. Si nosotros lo que tendemos es, en vez de buscar la paz y la mutua edificación, lo que queremos es robar la paz en la iglesia o fraccionarla. Cuidado con ser un instrumento del diablo dentro de la iglesia del Señor. Y cuidado también, y que tenemos que tener mucho más cuidado en que cualquier cosa que hagamos, el método no va por arriba de la palabra, las formas no van por arriba de la palabra, los colores no van por arriba de las palabras, los principios bíblicos prevalecen por encima de estar lavándose las manos. Así que pongamos bien las cosas en orden y vamos a participar de la cena del Señor.